Para mí, los personajes históricos más interesantes son aquellos que no se pueden encasillar esquemáticamente en un esquema de manera maniquea, de blanco y negro, de un bando o de otro, sino que aquellos personajes ambivalentes, llenos de matices, que pueden ser Dios y pueden ser el diablo en distintas etapas, en distinto tiempo, tipos que transitan por diferentes pieles, por diferentes tendencias. Y es el caso del personaje del cual quiero hablar hoy día. Me refiero al caudillo brasileño Getúlio Vargas. Getúlio fue presidente de Brasil en distintos momentos, prácticamente transformó ese país y es una referencia fundamental para entender cómo se ha hecho política en Latinoamérica. Un tipo realmente interesante, una personalidad, no solamente por sus atributos particulares de ser un personaje no encasillable, sino sobre todo por los procesos que desencadenó en su tiempo. Eh, los, eh, los momentos, las decisiones que les tocó tomar y las tendencias que estableció. Un hombre que sabía, uno de los más brillantes estrategas en lo que se refiere a administración del poder, en un contexto muy complejo de guerras civiles, de modelos de desarrollo en conflictos, de lucha contra poderes establecidos desde la época de la colonia, que hacen que sea un símbolo del cual en Brasil se habla hasta el día de hoy. Algunos con odio, algunos con pasión, con palabras positivas. Algunos lo tienen como un héroe, otros lo tienen como el diablo. Y despierta pasiones hasta el día de hoy. Buena parte de las leyes que rigen hoy en Brasil las estableció él, algunas fueron transformadas hace poco. Entonces es por un lado es un referente de lo que significó la justicia social, por otro lado también es un referente del autoritarismo, un hombre muy difícil de encasillar. Hay personajes históricos que son más fáciles, por ejemplo, Roosevelt, Franco, Kennedy, Churchill. Son personajes, todo personaje histórico, como todo ser humano, tiene matices, ¿no? Es difícil encasillarlo en un aspecto. Pero Getúlio Vargas, es un caso demasiado tan lleno de ambivalencias, tan lleno de cosas diferentes que es difícil de encasillar y por lo mismo es fascinante. Tal vez un personaje que tal vez pueda ser similar en este aspecto sea Perón, aunque Getulio aún así lo encuentro más complejo. Un personaje del cual yo no tenía idea. A mí desde hace mucho tiempo que me interesa la historia, la investigación histórica. Eh, Nunca en ninguna clase de historia lo mencionaron. Y como digo, es un personaje que solamente conocí bien viviendo aquí en Brasil, porque es un personaje que está presente. El legado de él todavía se discute, todavía hay discusión y todavía despierta pasiones. Un personaje que llegó a través de una revolución, a través de una guerra civil, tomó el poder, se convirtió en dictador y acabó sus días como un demócrata reformista. Vean el tránsito. No solamente eso, un hombre hijo de la élite, de los terratenientes de Río Grande do Sul, del sur de Brasil, en un contexto muy tradicional, una familia de caudillos que habían participado en revueltas regionalistas. Este señor llega, se forma en derecho, toma contacto con militares y tempranamente, a comienzos de la década de 1920, adhiere al tenientismo. El tenientismo es un movimiento de jóvenes oficiales
que quería acabar con los privilegios de la llamada oligarquía del café, que controlaban que el poder en Brasil desde el fin del imperio y desde del comienzo de la república. Era un grupo de oficiales muy autoritarios, por supuesto, ¿sí? Querían tomar el poder declarando la guerra civil y el golpe de Estado, pero eran desarrollistas, tenían una concepción del país que querían perfeccionar el país a través de la educación, querían el voto secreto para acabar con los abusos del poder electoral, eh, querían también reformas para acabar con el privilegio de las oligarquías terratenientes. Y en ese aspecto eran avanzados, a pesar del autoritario. Se hicieron varias rebeliones, tomaron el fuerte de Copacabana, ese lugar que a muchos latinoamericanos y a muchas personas en el mundo solamente se les viene a la cabeza por las imágenes turísticas. Alguna vez ahí el año 1922 tomaron los fuertes que resguardara la bahía de Guanabara, pero fueron fácilmente reprimidos. En Sao Paulo también hicieron unas revueltas. Estos jóvenes tenientes hicieron marchas por el país. Era un grupo de militares, y fueron fácilmente reprimidos. Sin embargo, el mensaje que dejaron tomó una cierta simpatía en algunas clases medias ahí y en algunas clases trabajadoras que se sentían postergadas. Avanzando el tiempo, finalmente una de estas facciones declara la guerra civil desde el sur y Getúlio Vargas se coloca a la cabeza de esa revuelta, de esa rebelión, y toma la capital del país finalmente, que en ese tiempo era Río de Janeiro, y en 1930 toma el poder. Al poco tiempo, él inmediatamente comenzó a hacer su política de desarrollismo. En este tiempo cuesta pensar en que militares querían hacer un Estado, industrializar un Estado y querían y tuvieran tendencias nacionalistas, pero en ese tiempo existía eso. Querían ya comenzar a desarrollar el país, ¿sí? Y comienzan a pensar de cómo hacer valer las riquezas mineras que tenía Brasil. Veamos, Getúlio Vargas fue el creador de Petrobras. Vean lo que significa, ¿sí? En una época en que se consideraba que el Estado tenía que ser un Estado empresario, un Estado industrializador que creara empleo, que creara desarrollo. Todo lo contrario del paradigma de estos días, dominante en estos días, en donde es todo lo contrario, hay que privatizarlo todo. Getúlio Vargas, a pesar de estar en este movimiento de militares autoritarios, profundamente antidemocráticos, era desarrollista, ¿sí? Y en Brasil tuvo mucho impacto la ideología positivista. Sin embargo, la creación de Petrobras y de la gran minería vino después. Él tuvo que primero vencer un montón de obstáculos. Una vez que toma el poder, los oligarcas no se quedan tranquilos. Él depone al presidente Washington Luiz y acaba con la llamada República del Café, la República Vieja que se decía en la jerga de la época. Acaba con esa república de terratenientes y tienen que enfrentar levantamientos, guerras civiles. Los propios tenientes, que en un momento eran sus aliados, le dieron la espalda, se rebelaron contra él. Y entonces eso lo convierte en un dictador. Parte de ser un revolucionario con ideas avanzadas, con ideas antioligárquicas, a finalmente convertirse en un dictador tan autoritario como las personas que él combatía. Y nada de libertades de ningún tipo, la prensa totalmente censurada, ocupando la práctica de la tortura, del destituir a autoridades disidentes, de mandarlas para la cárcel con mano de hierro. Sin embargo, ese mismo Getúlio Vargas comienza a hacer las primeras leyes laborales. Ese mismo Getúlio Vargas legisla sobre el salario mínimo, un tope, por primera vez en la historia de Brasil. Ese mismo Getúlio Vargas, ¿cierto?, hace la reforma laboral que duró hasta después del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. O sea,
mucho tiempo, una arquitectura de legislación social. Él controló los sindicatos, sí, le quitó autonomía a los sindicatos, pero a la vez les dio muchos derechos sociales que hicieron de que en el largo plazo fuera una figura adorada por las clases obreras. Llega a través de esta guerra civil, ¿cierto? Se impone como dictador y le toca vivir un montón de hechos históricos importantes. Fue un hombre que tuvo momentos en que fue aliado de la ultraderecha de su época y después él combatió esa misma ultraderecha de su época cuando se tuvo que alinear en la Segunda Guerra Mundial. Tenía simpatía con las potencias de la ultraderecha de la época, con Mussolini, con la Alemania de ese tiempo, con el Eje, y después transitó a aliarse con Estados Unidos, después transitó para otras alianzas. Uno de los tenientes fue Luis Carlos Prestes, un hombre que después se hizo comunista y adoptó la línea de Moscú. Él fue aliado de Carlos Prestes, después lo persiguió, lo mandó a la cárcel, mandó a torturar y a la cárcel a varios de sus camaradas y después salió con él. También tuvo como aliados a la ultraderecha de la época, el movimiento de los integralistas que se inspiraban en Mussolini, en el fascismo italiano. Ellos fueron aliados de Getúlio Vargas y después también le intentaron hacer un golpe de Estado y los persiguió también. Guerras civiles con los grupos económicos de Sao Paulo que también lo atacaron. Para atacar a sus adversarios, a sus enemigos, Getúlio Vargas no vaciló en hacer uso de prácticas dictatoriales, autoritarias, de las más extremas, ahí, cero consideración con los derechos humanos. Luis Carlos Prestes, el teniente comunista, le hizo un levantamiento en la década del 30, también lo sofocó y gobernó con una dictadura ahí, ¿sí? Donde se hizo famoso el jefe de la policía secreta, Filinto Miller, un torturador reconocido ahí que le prestaba servicios a Getúlio. Avanzando el tiempo, Getúlio era un negociador que sabía muy bien, y con la empresa Krupp de Alemania le compraba maquinaria de guerra, solo que se indispuso con los alemanes en algún momento y el ejército alemán, la armada alemana, le bombardeó barcos brasileños. Y ahí él comenzó a desentenderse con ellos y comenzó a hacer diplomacia con Estados Unidos. Con eso, los aliados de ultraderecha se volvieron en contra de Getúlio. Finalmente, Getúlio Vargas entra a la Segunda Guerra Mundial contra el Reich y manda tropas a Italia sobre todo. Getúlio Vargas, a los mismos comunistas que estaba persiguiendo durante su dictadura, finalmente los indulta y se hace aliado de ellos, porque era la época en que Stalin pasó a ser un aliado también de Getúlio Vargas. Entonces ahí era un hombre. Getúlio Vargas era de un pragmatismo político impresionante, de un genio de administrar poder impresionante. Era capaz de formar alianzas, de formar iniciativas de poder con los mismos bandos que solamente el día anterior había estado intercambiando tiros. Literalmente, no metafóricamente, que enfrentándose en guerras civiles. Todo eso aconteció hasta que en 1945 un golpe de Estado vota a Getúlio Vargas con las mismas tácticas que él votó al presidente Washington Luis el año 1930. Finalmente esa dictadura dura hasta 1940, con formalidades más, formalidades menos, ¿cierto? Ablandamientos más, ablandamientos menos del régimen en cuanto a lo que se refiere a la censura, en cuanto a lo que se refiere a la intensidad de la represión, pero
Ese régimen autoritario, totalmente antidemocrático, duró de 1930 hasta 1945, cuando es depuesto con otro golpe de Estado. Getúlio Vargas se repliega a su hacienda en el sur y después vuelve y se alía incluso con los enemigos que lo depusieron, que lo tumbaron, que lo sacaron a la fuerza. Se alía con ellos y vuelve a través del voto democrático. Y en 1950, 1951, comienzos de la década de 1950, vuelve a través del voto, convertido en un demócrata, y un demócrata de tendencia reformista. Es ahí cuando comienza ya a agilizar las leyes laborales, cuando comienza y crea la Petrobras y quiere crear una legislación minera, y ahí se enfrenta a Estados Unidos. Nacionaliza el petróleo, totalmente había comenzado paulatinamente, ¿cierto? Como comienzan estos procesos de nacionalización. Y finalmente ahí la misma izquierda a la que él había perseguido lo comienza a mirar con buenos ojos ahí como un presidente no solamente anti-oligárquico, sino que además anti-imperialista, conforme las tendencias de la época. Al crear Petrobras y al querer ampliar las conquistas laborales, los grupos de poder se van en contra. Había un magnate de la prensa que se llamaba, oye, el nombre, este señor, Carlos Lacerda, un magnate con un poder tremendo que se crea un partido de derecha que es la UDN, en el momento que Getúlio, ahora Getúlio vuelve al poder con los partidos legales y con oposición democrática, otra cosa. Y ahí, bueno, lo atacaron con todo, con los medios. Y Getúlio en ese momento no estaba para volver a las prácticas autoritarias de antes. Él combatió eso a través ahora con tácticas democráticas. El caso es que aquí aconteció una cosa que es digna de un thriller policial, digna de un thriller de una película de suspenso. Porque acontece un atentado contra este señor, Carlos Lacerda, este magnate de la prensa que controlaba los medios, donde muere su guardaespaldas, que era un señor del ejército. El ejército tenía tanta simpatía por la derecha que a este señor le hacía una seguridad privada. Estamos en el momento de la Guerra Fría. El mismo ejército que había sido leal a Getúlio en otros años, ahora, con la intensificación de la Guerra Fría, comienza a hacerle hostilidad golpista abiertamente a Getúlio Vargas. Entonces este atentado fallido contra Carlos Lacerda es aprovechado para hostilizar al presidente. Se supo de que aquel atentado habría sido encargado por un guardaespaldas del presidente, que era un inquilino, un colaborador, un sirviente de la familia de Getúlio Vargas. La familia de los Vargas eran caciques, eran dueños de fondo y tenían prácticas bien paternalistas y mafiosas abiertamente en el sur de Brasil. Entonces este señor habría él mandado a que le hicieran este atentado al señor Lacerda. Nunca se supo si Getúlio sabía o no, pero considerando lo inteligente que era Getúlio como estratega político, es como difícil de creer que él se haya envolvido en esto. Finalmente no soporta más la presión. Los generales, los militares, todos firman un manifiesto para hacerle un golpe a Getúlio Vargas. Lo amenazan de que van a invadir el palacio de Catete, que era el palacio de gobierno. Y finalmente Getúlio no soporta la presión y se acaba suicidando. Se da un tiro en el corazón. Y acaba ahí toda una línea política desarrollista que estaba con la creación de Petrobras, pero quería avanzar mucho más allá. Finalmente, desmoralizado, él no quiso resistir ya y, como digo, este caudillo que llega por una guerra civil y llega y se transforma en un dictador, acaba muriendo como un demócrata y un reformista que estaba queriendo industrializar el país.
Entonces, hasta el día de hoy, en esas circunstancias, como podemos ver, es entendible. Además, fue el arquitecto de las leyes de la legislación laboral en Brasil. Y es por eso que finalmente se lo ha tomado como un héroe o como un villano, dependiendo del bando que lo defiende. Una de las mejores biografías que se ha hecho de él es de Lira Neto, un gran escritor y periodista brasileño, que se llama Getúlio. Son 3 tomos, yo aquí tengo uno, ¿cierto? 3 tomos de diferentes momentos de la vida del caudillo. Lo que repasa cada detalle de su vida, y no solamente de su vida, sino de las transformaciones que Getúlio Vargas hizo posible en el país. Este hombre, que era parte de la oligarquía terrateniente del sur de Brasil, llega convertido en un idealista, un revolucionario, y termina, como digo, como un demócrata. En ese intento de golpe de Estado que no alcanzó a ser golpe de Estado porque Getúlio prefirió suicidarse, antes de suicidarse él dejó una carta de despedida. Recogida en este libro del historiador Helio Silva, que se llama Vargas, una biografía política, la carta de despedida acaba de esta manera. Una vez más, las fuerzas y los intereses contra el pueblo se desencadenan contra mí. No me combaten, me calumnian y no me dan el derecho a defensa. Sigo el destino que me impusieron. Después de decenios de dominio y explotación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hice jefe de una revolución y vencí. Inicié el trabajo de liberación e instauré un régimen de libertad social. Tuve que renunciar, volví al gobierno en los brazos del pueblo, o sea, volvió por el voto, ¿no? Después de haber sido dictador. La campaña de los grupos internacionales se alió a la de los grupos nacionales rebelados contra el régimen de la garantía del trabajo. La ley de lucros extraordinarios fue detenida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise crear la libertad nacional potencializando nuestras riquezas a través de Petrobras. Y mal comienza esta a funcionar, la onda de agitación aumentó. La Electrobras fue obstaculizada. La Electrobras, la empresa nacional de electricidad, ¿sí? Privatizada hace poquito tiempo, en el gobierno anterior. No quieren que el trabajo sea libre, no quieren que el pueblo sea independiente. Continúa la carta. He luchado para defender al pueblo, que ahora se queda desamparado. Nada más les puedo dar a no ser mi sangre. Si las aves de rapiña quieren la sangre de alguien, quieren continuar explotando al pueblo brasileño, yo ofrezco en holocausto mi vida. Escojo este medio de estar siempre con ustedes. Cuando los humillen, vosotros sentiréis mi alma sufriendo a vuestro lado. Le habla al pueblo, ¿no? Le da un testamento para el pueblo con la carta de despedida que dejó antes de matarse. Mi sacrificio los mantendrá unidos y mi nombre será vuestra bandera de lucha. Cada gota de mi sangre mantendrá la vibración sagrada para la resistencia. Luché contra la explotación de Brasil, luché contra la explotación del pueblo. Yo les di mi vida, ahora ofrezco mi muerte. Salgo de la vida para entrar en la historia. Una carta testamento, ¿no? Él sabe que no va a resistir. Pudo haber resistido. Él resistió otros intentos de golpe de Estado. Invadieron su propia casa familiar. Resistió a tiros más de una vez. Peleó guerras civiles contra Sao Paulo, contra el norte, contra el propio sur, contra distintas regiones. Ahora, no sé si estaba viejo, estaba cansado. Dicen de que estaba deprimido porque ese caso de que lo hayan acusado de haber hecho el atentado contra Carlos Lacerda lo agotó. No quería combatir más, no sé, entró. Algunos biógrafos, algunos investigadores, algunos historiadores dicen de que estaba ya en un nivel de colapso emocional, no quiso resistir, optó por suicidarse. Vean el contenido mesiánico de la carta.
Es difícil creer que un hombre tan pragmático, un genio de administración del poder, haya dejado un testamento como este y haya tomado una decisión como esa tan mesiánica. Porque era un hombre con una sangre fría para negociar enorme. Como decíamos, él sin ningún problema se aliaba a los mismos hombres que el día anterior había estado intercambiando tiros, que había estado combatiendo en guerra civil o en revueltas. Asimismo, era alguien que sabía negociar y cambiar de intereses muy fácil. Hay una anécdota que es tremenda. Getúlio Vargas, a pesar de nunca haber salido de Brasil en visita a Estado, fue uno de los presidentes que en plena Segunda Guerra Mundial se juntó con el presidente de Estados Unidos en la ciudad de Natal, en el noreste de brasileño. El hombre negoció con Franklin Delano Roosevelt, se juntaron los dos ahí, negociaron. Roosevelt necesitaba que Brasil prestara bases militares. Getúlio era un nacionalista, como digo, era un militar, pero era profundamente anticomunista, sí, era un hombre de la llamada élite de los poderosos, pero era muy patriota, muy nacionalista. Entonces él dijo, bueno, yo no te doy esas bases si tú no me dejas algo a cambio, ¿pero qué? Bueno, yo te presto la base para que tú puedas combatir bien a Mussolini y a Hitler y a los japoneses. Yo te doy esa base. Se juntaron en el año 1943, aquí en Brasil, en Natal, una reunión. Yo te doy esa base aquí en Brasil, pero tú a cambio me das el dinero para que yo monte la empresa siderúrgica, la industria del acero en Brasil. Roosevelt aceptó. Aceptó. Montaron la base norteamericana acá. Gracias a esa base norteamericana, los estadounidenses pudieron llegar fácilmente hasta las bases, hasta los territorios que estaban controlando el ejército alemán en África, donde se abastecían de combustible. Pudieron llegar y cortarles esos suministros gracias a la negociación y a la condición que les impuso Getúlio Vargas. A cambio, Getúlio Vargas recibió el dinero de Estados Unidos para invertir en la siderúrgica y continuar industrializando y desarrollando el país. Se dice que en esa época, que era de economía de guerra, fue la única inversión que Estados Unidos hizo en minería que no fue para ellos mismos, sino para Brasil, a cambio de que le permitiera esa plataforma de base militar tan vital para debilitar a los ejércitos de Alemania. Total, un hecho histórico tremendo, desconocido. Como te digo, yo en ninguna clase de historia vi nada de esto. Y Getúlio Vargas con eso sacó a Brasil del subdesarrollo extremo. Podemos tener todos los juicios de Getúlio Vargas, pero Brasil no es un país pobre al extremo gracias a esas movidas políticas, a esas negociaciones astutas, pragmáticas, con mucha astucia, con mucha inteligencia que Getúlio Vargas y sus asesores hicieron. Y en ese sentido, bueno, ahí vemos el perfil de este personaje, que no solamente un estadista, sino un administrador de poder de esos que Maquiavelo hubiera envidiado conocer. Era un hombre con varias caras, entonces tener este final tan mesiánico, así entregarse, así en sacrificio, ¿no? Cuesta creerlo. Como también cuesta creer que él haya planeado este atentado que le costó finalmente la vida. Se piensa que su hermano estaba involucrado, nunca se supo, nunca se aclaró. Finalmente, el líder, ¿cierto? El gran líder, Getúlio Vargas, tenía esta cosa, ¿cierto? Fue de un lado a otro. Fue un hombre que también en su vida privada también tiene un lado B, otro lado de la moneda que también es muy sórdido. Este hombre que de repente, cuando vemos las leyes laborales, su contribución a la justicia social, su pelea por engrandecer Brasil, por hacer este desarrollismo, ¿cierto? Tan épico, tan cargado de épica en ese tiempo, que lo tenía, todo ese elemento de Getúlio está. Era un hombre que cuando lo vemos ahí en su faceta de abogado de su propio clan, de su propia familia, era un hombre, una faceta muy despreciable.
digna de un mafioso. El hombre, los hermanos de Getulio Vargas se envolvieron cuando eran estudiantes y después, muchos después se envolvieron en asesinatos. Ellos se comportaban como los dueños de las ciudades, de los territorios del sur de Brasil. Y cuando peleaban con alguien, ellos hacían mandaban a asesinar o disparaban, mataron personas, ¿sí? Getulio Vargas aparece asesorándolos y defendiéndolos y haciendo la defensa de la familia. Es un hombre que tiene también ese otro lado, ¿cierto? Este gran estadista tiene que están que tiene avenidas, hay una fundación que se llama Getulio Vargas, que es tan aclamado con nostalgia, tenía este otro lado muy sórdido también. Por eso digo, es un personaje que da para 1000 películas, 1000 series, existen algunas muy buenas. ¿Eh? Eh, y entonces por eso, claro, personaje tremendo. Él se acabó suicidándose en el mes de agosto de 1954. Infelizmente bajo una amenaza de golpe de Estado ahí que fue el anticipo de las que iban a venir en todo el Cono Sur pocas décadas después. 1954 fue el antecedente lamentable de lo que fue el golpe de Estado aquí en Brasil, el golpe de Estado de 1964. Finalmente, ese golpe Getulio lo frenó con su sacrificio, eso es un hecho, o sea, el funeral multitudinario, al colocarse al transformarse en mártir, el simbolismo hizo que los militares pararan ahí, el golpe que le estaban dando a Getulio. Pero paró también la agenda social, ¿cierto? Progresista, que Getulio a veces estaba intentando por la vía democrática. Y fue derrotado en la vía democrática, siempre fue fuerte en la vía dictatorial, ¿no? Es una tendencia lamentable de Latinoamérica. Ahí en el momento que Getulio Vargas se mató en el Palacio de Catete, que queda en el barrio Catete, aquí en Río de Janeiro, hoy es un museo, era la época en que todavía Río de Janeiro era la capital de Brasil, ¿sí? Ahí había una agitación total, nadie sabía si el presidente iba a entregarse, si iba a someterse, iba a salir preso. Finalmente él decide morir antes que lo tomen preso y antes que le hagan el golpe. Entre las personas que estaban ahí en los alrededores del Palacio de Gobierno estaba el abuelo de mi mujer, que se encontraba haciendo el servicio militar, había venido del interior y fue testigo de toda la agitación que había ahí. Y todavía cuenta ahí, como si fuera ayer, cuentan todos esos hechos que pasaban ahí en las calles, la agitación. Pero finalmente no era la misma agitación. 1954 no tenía nada que ver con la agitación de las guerras civiles de la década del 30 y de las revueltas, las rebeliones que le hicieron en la década del 40. Ya él estaba haciendo una política de tipo democrática y ahí acabó su proyecto desarrollista. Finalmente, bueno, en esa época, en ese agosto de 1954, un joven estudiante, Flavio Tavares, se encontraba en China, en Pekín, entrevistando a un político chileno, se llamaba Salvador Allende. Ellos reciben la noticia de la muerte de Getulio a través de los periódicos de allá, sí, de los pocos, de la radio de allá, ellos se enteran y comienzan a analizar. Y contaba él cómo conversaron de cómo había sido este proceso, así de cómo el hombre, mira, cómo se sacrificó para que su proyecto de defender las riquezas nacionales siguiera avanzando. Y contaba a Flavio Tavares que Allende había quedado pero muy impresionado, muy impactado, muy chocado con este gesto y con este testimonio que había hecho Getulio Vargas. Recogió esas impresiones en un libro, que es ese que está aquí, que se llama O día que Getulio mató a Allende, donde cuenta esta conversación. Y él ahí reflexiona finalmente, cómo aquel impacto del suicidio de Getulio también tuvo eco en la tragedia lamentable que hubo en Chile décadas después, ¿no? En donde todavía
se piensa en el gesto del expresidente desde los términos del sacrificio mesiánico, como el que habría hecho Getulio, si es que existió ese sacrificio o fueron otras las circunstancias. Entonces, esta cosa del gesto de Getulio, ¿cierto? Que era de estos gobernantes que resisten para aguantar una rebelión, que infelizmente es un germen que vemos que no ha desaparecido del todo. Es un testimonio de eso, un testimonio del autoritarismo en la política de Latinoamérica. También es un testimonio de cómo las propuestas reformistas han sido siempre reprimidas y ahogadas con distintas artimañas, usando los medios, usando la fuerza del ejército, cómo iniciativas como industrializar un país, como desarrollar un país creando industrias como la Petrobras son combatidas, y cómo hay personajes que transitan sin problemas de ser revolucionarios idealistas en su juventud a ser dictadores y después a ser demócratas. Un personaje más que interesante, y un testimonio, un personaje que deja un testimonio para entender la historia del continente, desde fuera del esquema blanco y negro, ¿sí?, con el que tradicionalmente pensamos a los personajes históricos y a los acontecimientos históricos. Si te gustó este video, hazle clic en me gusta, hazle clic en suscribirte, es totalmente gratis, pueden ponerse ahí debajo del video, no compromete ningún dato personal, así que si quieren pueden continuar acompañando nuestros encuentros, donde conversamos estos temas de historia, de literatura, de ciencias sociales y distintas cosas, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima. Abrazo.